Bienvenidos al webinar de CECETRA Las perspectivas post-coronavirus del sector agroindustrial. Un webinar gratuito que se celebró el martes 21 de abril de 2020, en el que nos preguntábamos por el futuro post-coronavirus del sector agroalimentario en España. En él participaron diversos profesionales del sector. Daniel Martínez, director general de Cefetra Ibérica y presidente de AECEC. Andrés Gómez Bueno, presidente de Unistock Europe. Sebastián Arnau, director general de CEGECO, del grupo Balcon Pines. Fernando Caja, director de compras de Nanta. Y Carlos Arola, director general de Arola Comercio Internacional. Este webinar fue moderado por Carmen Carbonell, periodista agroalimentaria, con las preguntas que fueron formulando diferentes participantes a lo largo de toda la sesión. Muchas gracias por visionar este webinar de Cefetra. Buenas tardes. No sé si habréis oído a Carmen. Nosotros no la hemos podido escuchar. Ya sabéis que a veces esto del directo, pues pasan estas cosas, ¿no? Yo quiero daros las gracias a todos por haberos apuntado a este webinar, ¿no? Y también daros la bienvenida. Este es un evento para toda la industria y esperamos que todos podáis sacar alguna clave sobre la situación y sobre este escenario post-COVID, ¿no? Nos ha sorprendido gratamente la acogida con más de 600 registrados y esperamos cumplir las expectativas generadas, que bueno, será fácil con este plantel de panelistas que me acompañan, a los cuales quiero agradecer enormemente que se hayan brindado a estar aquí, ¿no? Creo que es un momento importante para que todos podamos compartir conjuntamente nuestras opiniones y podamos ayudar a dar algunas claves al sector en general, ¿no? A mí me gustaría, lo primero en este webinar es recordar a un amigo, ¿no? Raúl González, que seguro que es un buen amigo también de muchos de los que estáis aquí, ¿no? Y que, como algunos sabréis, pues ha fallecido hace unos días debido a esta pandemia del COVID-19. Y Raúl, donde quiera que estés, ¿no? Te enviamos un fuerte abrazo a ti, a los tuyos y a todo el gran equipo de ADM, ¿no? Descanse en paz. Sí. No sé si me escucháis ahora a mí. Ahora mismo te escuchamos. Sí. Suelen pasar a veces, sobre todo cuando cambiamos de una sala a otra. Bueno, pues escuchabais a Daniel Martínez, es el director de Cefetra Ibérica, que es el anfitrión de este webinar que, como sabéis, estamos organizando en torno a la industria agroalimentaria y específicamente al coronavirus. ¿Cómo va a impactar el coronavirus en el segmento agroindustrial? Esa es la pregunta que nos hacíamos y para eso precisamente queríamos contar con estos ponentes de sección que la verdad es que tenemos mucha suerte que nos puedan acompañar. Yo antes que nada os quería explicar el funcionamiento de este webinar, este seminario online, que esa es la palabra realmente a la que hace referencia el webinar web, la parte de internet, eminar de seminario, ¿no? Para que aquellas personas que todavía no sabían qué eran exactamente estos webinars que estamos lanzando desde Cefetra Digital. Tenéis un chat, si no me equivoco, a vuestra derecha, en el que podéis apuntar todas las preguntas. Esa es la primera vía de participación que vais a tener en este webinar. Después tendréis una segunda vía de participación y es que os vamos a poner una pequeña encuesta sobre precisamente qué os ha parecido esta sesión, si realmente la habéis considerado interesante y, por supuesto, si queréis que sigamos ahondando en este tipo de seminarios. Como sabéis, el sector agroindustrial es el protagonista del primer seminario de Cefetra. Hoy nos acompañan, como veis, en la parte inferior, Carlos Arola. Él es del grupo Arola de Comercio Internacional y es un auténtico experto en regulación. Daniel Martínez, que es el que abría la sesión, él es director de Cefetra Ibérica y también presidente de la Asociación Española de Comercio Exterior de Cereales. Nos acompaña también Andrés Gómez Bueno, que además es un experto en logística portuaria, es presidente de Unistock Europa. Les sigue por orden de aparición ahí en la parte de abajo, Sebastián Andreu, que además él viene del grupo Balcon Pines. Ahí le veis saludando con ese fondo que se ha puesto más institucional. Y terminamos con Fernando Caja, del grupo Nanta, que también es un gran experto, sobre todo en alimentación animal y en cárnico. Con ellos vamos a intentar analizar todos los segmentos de este sector agroindustrial.
dado una pincelada simplemente de su currículum, pero si queréis saber un poquito más de quiénes son cada uno de ellos, os diré que en el correo electrónico en el que habéis recibido ese enlace para entrar en este webinar también tenéis un PDF. En este PDF vais a encontrar tanto la estructura de este webinar como, por supuesto, los currículums vitae de todos nuestros participantes para que veáis que son todos ellos expertos cada uno en cada una de sus materias. Vamos a dividir también este webinar en 5 partes para precisamente abarcar todo el segmento agroindustrial. Vamos a empezar por ese comercio exterior de cereales con el Martínez, luego iremos a la parte de la industria ganadera, el sector cárnico, lo haremos con Sebastián y también con Fernando Caja, ambos expertos en la materia. Nos adentraremos en el tema de la logística portuaria, lo haremos con Andrés Gómez Bueno, y terminaremos hablando de regulación, que como sabéis es tan importante. Vamos a tratar con Carlos Arola. Yo recuerdo que tenéis activado ese chat para esas preguntas que el equipo de Cefetra Digital va a ir recogiendo y va a ir dando paso a todas esas preguntas. Sobre todo, pensad que quizás alguna se repita. Por lo tanto, pues bueno, si veis que vuestra pregunta no la hemos podido hablar, siempre dejamos abiertas las vías de comunicación de nuestras redes sociales, especialmente en Twitter y en LinkedIn, donde vais a poder poneros en contacto con los ponentes. Y además en Twitter está mi compañero Juan Divasón dando cumplida cuenta de todo lo que aquí digamos en este seminario, en este webinar de Cefetra. Así que, si os parece, vamos a comenzar con esa pregunta que es casi obligada. De hecho, es el título de este webinar, ¿no? ¿Cómo va a impactar, cómo va a influir el coronavirus en todo el sector? Navegamos sin duda en tiempos complejos, tiempos que van a producir un cambio en la economía. Así que voy a empezar con Daniel Martínez. ¿Cómo crees, Dani, que va a afectar la situación actual a la actividad económica, en particular al comercio y a las materias primas? Gracias, Carmen. Bueno, estamos en tiempos de incertidumbre, ¿no? No se oye. Dani, creo que has iniciado tu micrófono. Sí. Bueno, tiempos de incertidumbre, ¿no? Como hemos dicho, que afectan a todos los órdenes y, por supuesto, a nuestra industria, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es definir un escenario. ¿Qué escenario creemos en que nos encontramos, no? ¿Cuál es el escenario más probable que ocurra dentro de los próximos, digamos, 18 meses, ¿no? Y sin olvidar que puede haber otros, porque es lo que nos va a condicionar, ¿no? Lo que parece claro es que hasta que no aparezca una vacuna nos vamos a mover en este escenario de incertidumbre, ¿no? Total, ¿no? Nosotros como escenario barajamos que el ritmo de infectados siga reduciéndose y que a partir de mediados de mayo empiece una desescalada del confinamiento que continúe muy gradualmente durante junio, julio y a lo largo del verano, ¿no? Quizás ayudados con un clima teóricamente más benigno y menos favorable a la transmisión, ¿no? Podremos volver a la calle y se iniciará la actividad en muchos sectores, incluyendo el comercio minorista, pero con restricciones y también una parte del canal de hostelería, ¿no? Pero siempre con distancia social, con aforos limitados y con muy poca confianza. Tenemos que seguir habiendo infecciones y picos, pero más bajos. Creo que la curva la vamos a manejar con la sanidad y cuando llegue el otoño-invierno esperamos que no sea necesario volver a confinamientos extremos, pero sí que podría mantenerse estrictamente el distanciamiento social e incluso, pues a lo mejor endurecerse en algunos sectores, ¿no? Por tanto, nosotros creemos que el canal de la hostelería y el turismo pues, van a estar afectados durante un tiempo bastante largo y operando lejos de la normalidad. Si hablamos del turismo, para que volvamos a niveles como estábamos, pues no podemos pensar que se vaya a suceder aparte bien entrado el año 2021. O sea, como yo dije, hasta que no haya una vacuna no va a haber confianza para viajar y para hacer turismo, ¿no? El otro escenario en el cual nos debemos barajar es el geopolítico, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Ningún liderazgo sale reforzado de esta crisis, ¿no? Y la desigualdad, tanto interna como entre uno y otros países, se ha incrementado con los riesgos que eso conlleva, ¿no? Yo creo que China, quizás por muchas razones que habéis visto y que tendréis vosotros también conocidas, parece que sale más reforzado. Y también está por ver si Trump, con sus medidas, le puede costar la reelección, ¿no? Esto significa más incertidumbre y más volatilidad. Europa tiene lo suyo. La brecha norte y sur está por cerrar y necesitamos políticas expansivas que aporten liquidez, soporte a las empresas,
y tenemos que llegar a un acuerdo. En Europa es fundamental que lleguemos a un acuerdo entre el norte y el sur. Y yo creo que vamos a llegar. El crudo, otra parte importante del escenario. Vosotros habréis seguido lo que ha sucedido ayer, ¿no? Con una caída sin precedentes en el precio del crudo, que además continúa hoy. Y bueno, esto está basado en muchas razones, pero principalmente en el consumo, ¿no? El consumo inmediato de gasolina será históricamente bajo, y creemos que se puede recuperar a partir del tercer trimestre, cuando las economías más industriales se relancen y vuelva un poco a la actividad, ¿no? En definitiva, mucha volatilidad también en el crudo, ¿no? Y a los nuestros, ¿cómo nos afecta, ¿no? A nuestros mercados. Yo creo que incertidumbre a lo que equivale es a volatilidad. Es decir, variaciones de precio a un lado y a otro. Cualquier noticia va a afectar al mercado, y tanto desde la oferta como desde la demanda. Si hablamos de la oferta es lo que nos preocupó al principio, ¿no? Estuvimos muy preocupados con la logística, ¿no? Iba a poder embarcarse grano, íbamos a poder transportar la mercancía desde los orígenes a nuestras fábricas, ¿no? ¿Cómo iba a afectar el COVID a los países exportadores? Si iba a haber una pandemia que también generase restricciones. Y esto supuso cierto nerviosismo y un traslado de precios al alza, ¿no? Pero verdaderamente la cadena logística funcionó en general. Los brotes en los países exportadores no fueron tan graves, y la logística, aunque se complicó, siguió funcionando. En definitiva, el suministro se mantuvo dentro de la normalidad, ¿no? Eso no significa que no haya riesgos. Ahora pasamos al invierno en el hemisferio sur y se podrían incrementar los casos en Brasil y en Argentina y distorsionar un poco en la logística, pero verdaderamente creemos que no debería de pasar y que deberíamos tener unos flujos relativamente fluidos, ¿no? En el lado positivo de la oferta, las cosechas van bien, tanto en España como en el resto del mundo, y eso ayuda, ¿no? Y ahora estamos pendientes de la demanda, ¿no? Crisis económica sin precedentes a nivel global, y especialmente dura en las economías que dependen del sector servicios y del cara al público, ¿no? Como la española, ¿no? Al principio hubo un repunte en la demanda por un acaparamiento, pero rápidamente la desaparición del canal de hostelería y viendo que el turismo no iba a venir, pues ya ha afectado mucho a los consumos. Y ahora viene una crisis económica con una reducción de la renta disponible y una reducción importante de la demanda interna, ¿no? Yo, bueno, no me quiero extender con la demanda porque creo que tenemos aquí expertos dentro de los excelentes panelistas que nos pueden hablar y darnos sus previsiones, que es una de las claves que creo que debemos de sacar en este webinar de hacia dónde va la demanda, ¿no? En resumen, incertidumbre, volatilidad, optimismo del lado de la oferta y muchas dudas en la demanda. No se oye. No te oye, Carmen. ¿No se oye? ¿No se te oye? Damos paso. Sí. Pues sí, perdonad, que creo que tenemos un pequeño problema técnico. Sí, yo creo que nos estábamos desconectando, no sabemos por qué extraña razón. Esto suele pasar en algunas ocasiones. ¿Me escucháis ahora bien, verdad? Me preocupa porque precisamente quería formularos alguna pregunta en torno al mercado nacional. Decía Dani precisamente que era algo que, por así decirlo, iba optimista. Podríamos decir que viene una buena cosecha. Yo no sé si nos vamos a encontrar una oportunidad en el mercado nacional de cereales precisamente por esta situación. Sebastián, ¿cómo lo ves? Sí, hola, ¿se me oye? Sí. Sí, soy Sebastián. Carmen. Escuchamos. Muy bien. Soy Sebastián Arnau, no Andreu. Pasa nada. ¿Vale? Entonces, efectivamente, de las cosas que seguramente vamos a comentar, y Dani pues, ha explicado perfectamente el tema de la volatilidad, las incertidumbres. El mercado español depende de su climatología, y esta campaña 19-20, la cosecha de cereales más bien ha sido corta, y la previsión de la campaña 2021, en principio, si todo se cumple, pues será generosa en cantidad. España, por ende y por recurrentemente, históricamente, es deficitaria en cereales. Consumimos el mercado español unos 36 millones de toneladas y tenemos que importar cada año unos 21 millones de toneladas.
Afortunadamente, estamos en un mercado globalizado, lo que ocurre en Chicago ocurre o tiene repercusión en la aldea mayor de San Martín, ¿vale? Los precios tenderán a identificarse con lo que el mercado global internacional asimile o bien calcule de sus mercados, sus sensaciones. Y en este caso, hoy estamos en un contexto inédito y en una dimensión desconocida. Es verdad cabe de que una gran producción de cereales a nivel español, tal como hoy por hoy se está presentando, va a ser una oferta generosa y va a permitir que no haya distorsión en la disponibilidad de la cadena. Todo y con eso, no olvidemos que estamos en una situación excepcional en relación al tema del COVID, ¿vale? Y que todo dependerá de la demanda, ¿vale? No olvidemos, por ejemplo, ahora últimamente el tema relacionado con el COVID, el tema de la cerveza, no ha habido consumo, las ferias, las Semanas Santas, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos la repercusión de lo que ha pasado con la cebada, maíz en Chicago, el aceite, ¿vale? Y por contra, y también como comentaba Daniel Martínez, el tema del Texas, ¿vale? De que cotizó en negativo por primera vez en la historia. Nos imaginamos a una cooperativa del mercado nacional pagando para que el cliente le retire la cebada, pues esto es lo que está pasando con el de Texas, realmente extraordinario, ¿vale? La previsión de cosecha estamos hablando a nivel de inversos para la campaña que viene, o sea, sé que la campaña nueva hoy por hoy está siendo generosa y están a niveles de precios más baratos que esta campaña, ¿vale? Con unas buenas producciones y encima con stock desconectado, ¿vale? Y yendo ya, para finalizar, lo que es el tema de lo que es una oportunidad para el mercado comprador, no tiene que significar una inoportunidad o bien una adversidad para su mercado, sino que en este caso mi sugerencia sería la de que el vendedor facilitase liquidez al bando comprador, ¿vale? Por lo cual, y a priori todo lo que de liquidez y oferta diese al mercado exterior, serán menos importaciones del mercado mundial. Y en este caso, debemos interpretar que sería una oportunidad para ambos actores, porque de sobra es sabido que el mercado de importación sí que da liquidez a largo plazo. Y para terminar, y los compradores no solemos comprar dos veces. A su disposición. Sebastián, muchas gracias por contarnos cuál es la oportunidad que por lo menos tú vislumbras ahí y dejadme hablar de este entorno de crisis fiscal. Yo no sé si es viable desde la Unión Europea que se impongan aranceles a la importación de cereales. Tenemos que hablar del famoso levy y para hablar de este tema yo creo que lo ideal es que responda Carlos Arola, que es un auténtico experto en comercio internacional. Buenas tardes. Muchas gracias, Carmen, por la pregunta. Bueno, el arancel de determinados cereales está determinado por el Reglamento 642 del 2010 y referenciado al precio CIF Rotterdam del trigo y del maíz. En la medida de que este precio es inferior al precio de intervención incrementado en un 55%, esto es equivalente al valor de 157,03 euros tonelada, la Comisión establece derechos arancelarios para compensar esta diferencia. Y en la situación actual todo parece indicar que ese arancel se va a implementar con carácter inmediato debido al precio del maíz y del trigo fundamentalmente. Ahora bien, yo creo que vale la pena recordar en esta situación las medidas que tiene la Comisión Europea para paliar lo que hoy podría suponer un arancel al cereal. Porque en el año 2008 la Comisión implementó la suspensión arancelaria para el maíz, para el trigo dentro de los contingentes, con el fin de favorecer el abastecimiento de cereales en el mercado comunitario y contrarrestar las tensiones que en ese momento había en el mercado internacional. Yo creo que la situación actual es muchísimo peor de la que podía haber hace 10 o 12 años, pero que Daniel lo ha explicado perfectamente, ¿no? Las circunstancias que se están dando y que se podría plantear por parte de la Comisión
una suspensión arancelaria en el caso de que finalmente se tenga que poner el arancel a estos cereales. Oye, permitidme deciros que ahora mismo 459 personas están siguiendo este webinar. Os recuerdo a todos los que estáis participando que tenéis a la derecha un chat en el que podéis escribirnos vuestras preguntas, que nosotros se las planteamos amablemente a todos los ponentes. Respecto al comercio internacional, precisamente nos llegaba una pregunta de José Luis Esteban, se la mandaba pues prácticamente a todos los participantes a ver quién quiere responderla. Es una reflexión. Y es que dice, como sabéis, no sería la primera vez que tenemos una cosecha buena en España y unos precios más altos de lo que se consideraría oportuno. ¿Cómo respondéis a esta pregunta, a esta reflexión? Yo creo que Dani... José Luis, muchas gracias por tu pregunta y también por estar presente. Bueno, yo creo que los precios los fija la oferta y la demanda, ¿no? Y si hablamos de la oferta y de los precios, la cosecha, hace apenas un mes estábamos hablando de una cosecha prácticamente perdida, con una sequía enorme en el sur de España y con unos rendimientos bajísimos. Y sin embargo se puso a llover y pasamos a tener una cosecha excelente, ¿no? El agua hace milagros, sobre todo cuando está lloviendo casi todo el tiempo que estamos aquí confinados, ¿no? Y eso ha hecho pues, que la cosecha pase de buena a mala. De una cosecha mala a una cosecha que pinta a buena, muy buena, ¿no? El mercado se tiene que regular con esta oferta. Todavía no se ha regulado. También dependerá de los precios internacionales que van a marcar un poco cuál es el precio para los sustitutos de esta cosecha. Y teóricamente sí, con una cosecha buena y con unos precios internacionales que van a la baja, sobre todo por caída de consumo, pues sí que deberíamos de ver precios a la baja en el mercado nacional. Bueno, pues permitidme que os diga a las personas que nos están siguiendo, si alguien tiene algún problema de conexión, y es verdad que puede ocurrir porque hay diferentes subidas y bajadas de la red, simplemente tenéis que reconectar, refrescar la pantalla, por así decirlo, que es lo que me ha pasado a mí al comienzo, y lo que veo que le está pasando a Andrés, que le hemos perdido hace unos sesión, pero confío en poder recuperar precisamente a esta pantalla. Breves instantes. De momento vamos a hacer una cosa, vamos a pasar a la parte de los grupos cárnicos, concretamente al sector del porcino. Si os parece, vamos a seguir hablando con Sebastián Arnau, como os decía, del grupo Balcon Pines, que es un gran conocedor de ese sector, el de la alimentación animal, en especial del porcino, que también es un sector muy importante para la industria ganadera española. Sebastián, ¿cómo ves, cómo impacta el COVID-19 y sobre todo la crisis que tras ese del sector porcino a nivel nacional y también a nivel internacional, que ya apuntabas en tu primera intervención, esos móviles comerciales fuertes, hablamos de China, de Estados Unidos principalmente. ¿Cómo le va a afectar esto a España, donde sabemos que ya se importa la mitad, el 50% de la producción del porcino? Bueno, yo en este caso voy a hacer un poco el planteamiento en el sentido de que yo soy experto, si es que hay alguien experto, el departamento de compras y las materias primas. En el tema de la carne lo toco así por referencia con el grupo, pero intentaré expresarme. Pido disculpas si en algo meto la pata o en algo realmente la expresión no es la más adecuada, ¿vale? Repito, disculpas por ello. España ya es el primer productor de cerdos a nivel de la Unión Europea, superando a lo que es Alemania, a nivel y en vistas a un crecimiento sostenido y moderado a nivel español. Todo y contando con la negatividad de la presión social, de los precios de la presión del aspecto medioambiental, repito, del aspecto de los activistas y el tema del medio ambiente. ¿Vale? El sector productor porcino español disfruta en estos momentos de unos costos relativamente razonables en la banda baja y que parece, de acuerdo con la situación que hoy tenemos, puedan prolongarse en el tiempo. El sector porcino español, a diferencia de otros sectores como puede ser el vacuno, el ovino, el caprino, que realmente están tocados y con una dependencia del canal Horeca, como comentaba
Daniel, pues realmente la dependencia es importante a niveles de un 75%. Hoy por hoy el sector porcino español, la dependencia del ganado Horeca es un 15% y el 85% depende del mercado doméstico. Y adicionalmente el 50% que ya recurrentemente, ¿vale?, se va para la exportación, ¿vale? Y que alternativamente, en caso de una bajada en el consumo doméstico, alternativamente hay las vías de salida para el mercado de exportación en un mercado que quizás el mercado europeo pueda achicarse, aminorarse, ¿vale?, pero que la demanda internacional es una demanda sostenida. ¿Vale? Se calcula que para este año 2020 la producción porcina debería incrementar a nivel europeo del 1% y adicionalmente la exportación aumentarse también el 10%. ¿Vale? China, por ejemplo, la previsión de la recuperación de la cabaña por el tema de la PPA y que sus importaciones suban cerca de un 57%, ¿vale? Con lo cual, nosotros, en este caso, hoy el sector porcino español productor, estaríamos hablando de que somos un sector privilegiado, ¿vale? Y España a la cabeza de ellos, ¿vale? Las dudas que puedan darse, hoy interpretamos o podemos ver China en el sentido de que pase o no sea recurrentemente importadora de carne de porcino. Es lo mismo de que a nivel español ¿seremos alguna vez autosuficientes en los cereales? Yo no creo que lo vea y aún me queda un poco de mili para estar en este mercado, ¿vale? Con lo cual, estos 3,5 o 3,7 millones de toneladas que China hoy por hoy recurrentemente va importando, entendemos que para el futuro, en función de más o menos demanda y la recuperación de la cabaña versus el tema de la PPA, ¿vale?, se vaya equilibrando en este sentido a nivel de más volumen o de menos volumen. Las exportaciones de España para la China se duplicaron en 2019 y ya representan el 28% del total exportado, del total exportado, ¿vale? Pero a nuestra manera de ver, la incidencia del COVID-19 no tendría significativamente al porcino español, ¿vale? Somos un sector estratégico, primordial, esencial y hasta ahora la cadena de suministro en ningún momento se ha roto, desde la materia prima, pasando por el transporte de los animales, los mataderos, suministros de carne procesada y transformada y todo ello para continuar suministrando la carne a la sociedad y a la población. ¿Vale? Con lo cual, hoy por hoy, la posible amenaza del COVID a nivel de la producción porcina no le vemos una amenaza por efectos vasos comunicantes a nivel de la salida vía la exportación para países terceros principalmente. Y una pequeña pincelada, como comentabas, con el tema de Estados Unidos y de China, ¿verdad? En el sentido de que hoy tenemos una situación en Estados Unidos donde realmente se conjuntan el hecho de que una producción a lo bestia en Estados Unidos, ¿vale?, a nivel de una subida anual de un 6%, conjuntado con un tema malviviendo con el problema del COVID, adicionalmente con el tema del problema de los mataderos, donde efectivamente allí han cerrado algunos mataderos realmente importantes que representan 6% de consumos a nivel global en Estados Unidos, ya realmente es importante, pero adicionalmente, y antes de tirar adelante, es de que, por ejemplo, para hacer una composición, Estados Unidos exporta un 25% de su producción, el 75% en el mercado local, evidentemente una parte muy importante al canal Horeca. Para darnos una dimensión de Estados Unidos hoy el cerdo cotiza a 0,76, 0,75 aproximadamente. Aquí estamos en 1,43 por unos costos más razonables que puedan tener. Hoy por hoy pues le están las ideas o los números que están dando son alrededor de $37 por cerdo que están perdiendo. Sabemos perfectamente, los números están, qué es lo que representa a nivel español
la ganancia del privilegio del sector porcino. ¿Vale? Con lo cual, terminando, la parte del tema de los aranceles en Estados Unidos, la guerra con China, el tema del COVID, hoy por hoy, por más que, y todo dependiendo del aspecto logístico, de los flujos a nivel de China, de Europa, de Estados Unidos hacia China, incluso los brasileños para China, hoy por hoy encontramos aquel equilibrio a nivel de costos, a nivel de producción, a nivel de precios, ¿vale? Donde nosotros entendemos que el sector porcino español continuará siendo competitivos. Y si no, y adicionalmente, termino, es la palabra de que mi colega de Mercodilla pone y ha puesto alguna vez el tema del mercado del porcino español, es un mercado resiliente, ¿vale? Y sí, lo he tenido que buscar al señor, preguntárselo al señor Google, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y es sencillamente la capacidad de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro que estamos haciendo el sector porcino español. Gracias. Pues nos quedamos con eso, si te parece, Sebastián. Vamos a preguntar a propósito concretamente de un sector muy importante en España, el del cerdo ibérico, un sector altamente afectado. Yo no sé si esperáis que los cambios en los patrones de consumo se sigan manteniendo. Quizás Fernando Caja, que es un auténtico experto en este sector, podría contestar a esta pregunta. Buenas tardes a todos. Bueno, yo no me considero un experto, pero sí que es verdad que en mi compañía en Nanta tenemos muchos expertos que son los que de verdad conocen todo esto y me han asesorado y me asesoran todos los días y gracias a eso sé algo. Pero vamos, experto no, estoy muy lejos de ello. Vamos a ver, el tema del porcino me preguntas por los patrones de consumo. Bueno, los patrones de consumo del porcino pues no es que hayan cambiado, lo que ha cambiado es el mercado en el sentido de que esas limitaciones en el sector de la hostelería, básicamente, que los bares, incluso las colectividades, bueno, todo lo relacionado con Horeca, todo lo que es consumo fuera de casa, está clausurado y esto es lo que está afectando. Entonces, no es que haya cambiado el patrón de consumo, lo que ha cambiado es la situación en el mercado de una forma totalmente artificial, ¿no? Patrón de consumo sería si verdaderamente la gente fuera consumiendo de otra manera. En este caso es sobrevenido y, por lo tanto, durará tanto como dure esta situación. Seguramente, en cuanto termine, volveremos a unos patrones más o menos, volvemos a la misma situación que estábamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el porcino? Pues básicamente habría que analizarlo en primer lugar desde dos puntos de vista, ¿no? El porcino ibérico de bellota, que es el que conocemos, es el pariente rico de la familia, ¿no? Y que bueno, que es el que más está sufriendo, evidentemente. En este caso la matanza terminó y por lo tanto no afecta a lo que es la producción de carne, afecta a la salida de los secaderos de todos los productos, ¿no? Ahí lógicamente se han ralentizado muchísimo y bueno, lo que vamos a tener a medio plazo, a corto plazo evidentemente seguirá hasta que termine el confinamiento. A medio plazo lo que pasará es que la cosecha del año, o sea, la producción del año que viene, pues vamos a tener un problema de hueco para poder encontrar hueco en los secaderos para colocarla, con lo cual probablemente la producción del año que viene sea menor a la de los años anteriores. En cuanto al porcino, que supone más o menos cuatro quintas partes de la producción total, el 80%, que es el que no es para secadero, el que no es de bellota, pues ahí lo que hemos notado es que se está produciendo menos, los mataderos están incluso haciendo ERTES y bueno, lo que hay es un problema de sobreproducción que está haciendo que, por ejemplo, los lechones, una quinta parte de los lechones no se estén sacrificando al nacimiento y no se estén engordando. Y lo que va a pasar a continuación, pues es que va a haber una sobreabundancia de carne, ya lo estamos notando, los precios han bajado un 40% en este momento. Al mismo tiempo está habiendo alguna buena noticia, por ejemplo, China se le han mandado contenedores de porcino ibérico para que lo prueben y la idea es que se puede llegar a exportar 500.000 de cerdos a China. Esto, pues, para una producción total de ibérico de 3.600.000 supone una parte muy importante que, bueno, aunque los precios no sean una maravilla, pero por lo menos significaría que neutralizaríamos en parte esta sobreproducción que estamos teniendo. Entonces, pues bueno, a medio plazo esto es lo que puede de alguna forma contener y haga que los precios no vayan más abajo. Para el futuro, pues bueno, tendrá que haber un acomodo entre oferta y demanda, evidentemente. Y bueno, yo creo que al final el porcino ibérico ha pasado muy malas etapas, ha pasado por crisis muy duras, mucho más que el resto de las especies, y seguro que se acomodará sin problema cuando llegue el momento.
Muy interesante esto que decías, Fernando, del tráfico de contenedores, que como sabemos es crítico para esos flujos de exportación de muchos de nuestros asistentes hoy. Así que me toca preguntar precisamente por eso. ¿Cómo está la capacidad de utilización de contenedores? ¿Se están produciendo demoras importantes, Carlos Arola? Bueno, pues no pinta muy bien. Más que demoras, lo que está pasando en el mercado del transporte marítimo por contenedor es un reajuste que están haciendo las navieras en cuanto a capacidades y recursos, de manera que los barcos se están quedando en puerto. Para este trimestre está prevista la cancelación de 250 escalas a nivel de las principales rutas transoceánicas, lo que está originando pues una menor oferta de transporte por parte de las navieras. También hay una tendencia alcista de los fletes que viene además a la que se va a añadir recargos que las navieras están aplicando, como puede ser el recargo por posicionamiento de contenedor. Y finalmente, el tercer elemento a tener en cuenta en estas circunstancias es que se ha roto el equilibrio entre la importación y exportación y, por tanto, no hay equipos disponibles en cantidad suficiente. O sea que, en resumen, tenemos menos buques, menos contenedores y fletes más caros. Y eso no ayuda a la exportación. Bueno, dejadme que abra un melón que abren realmente en el chat, y es que hay un par de preguntas muy interesantes sobre el sector porcino y, claro, estamos hablando aquí del coronavirus, pero también nos toca hablar de la peste porcina. Empiezo con una pregunta de Bea Queiro que dice: COVID no es amenaza para el porcino europeo a día de hoy. ¿Qué pasa con la peste porcina en Polonia, a 13 kilómetros de Alemania, en cerdos domésticos? ¿Qué puede suponer eso? También pregunta por este mismo tema, por la peste porcina, José Luis Rey. Y además una pregunta que le lanza a Sebastián Arnau. Dice: ¿cuándo se calcula que China pueda recuperar el 100% de la producción respecto precisamente a ese tema de la peste porcina? Y también si tiene información de un potencial cambio de patrón alimentario de carne porcina por pollo. Sebastián, ahí te la han dejado. Creo que tienes silenciado el micrófono, Sebastián. José Luis, ahora cuando sí. te vea, ya verás tú, ¿vale? En principio no soy experto en el tema, ¿vale? Pero efectivamente el tema del cambio de patrón, el tema de China, la recuperación yo diría que estacionalmente y recurrentemente, el cambio de patrones a irse a mercancías o a demandas, como son el tema del pollo, pues sencillamente formaría parte de un cambio de flujo. No sé exactamente cuál es el porcentaje de cambios de flujos, de porcentajes de una mercancía o de un alimento para otro, ¿vale? Adicionalmente, efectivamente, la recuperación de la cabaña porcina en China, de acuerdo con el tema de la PPA, ¿vale? Pues las últimas previsiones hoy hablaban de que la cabaña está en 314 millones de cerdos, ¿vale? Con una recuperación y, en principio, de acuerdo con la opacidad de lo que es el mercado chino y las informaciones, pues la gran duda existe. Lo que sí que también en alguna información salía el subdirector del buró chino, donde informaba de que efectivamente van a invertir lo que haga falta para cambiar patrones, lo que llamábamos cerdos tras patio, ¿vale? O sea, detrás de la casa, pim, pam, en grandes explotaciones tipo hoteles, donde van a poner todo el tema de los cerdos, ¿vale? Y adicionalmente en incrementar la producción de los cereales para la no tanta dependencia del mercado de importación, ¿vale? Con lo cual, es una duda. Pero así, a bote pronto, yo creo que hasta que China recupere toda la cabaña porcina en PPA, por el problema de la PPA, estaremos hablando de que quizás un par de años, yo creo que aún tendríamos de margen. Bueno, vamos a seguir hablando precisamente del tema de la ganadería en nuestro país. Yo creo que es el caso de hablar en esta ocasión con Fernando Caja, que os recuerdo, es director de compras de Nanta. En este caso concreto, a la hora de hablar de otro tipo de ganadería, con Sebastián hemos tratado el impacto del COVID-19 en el porcino. Les recuerdo que Nanta es líder en la fabricación de piensos y sus fórmulas se dirigen a todo tipo de ganado. Fernando,
¿Cómo se han visto afectados el resto de sectores cárnicos y alimentarios? Y sobre todo, ¿qué proyección es la que esperáis? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, qué es lo que ha pasado en general en la venta de carne. Lo que hemos vivido ha sido una serie de cosas muy concretas y que han pasado con mucha velocidad, ¿no? El cambio de canales, por ejemplo, el cierre de la hostelería, al final el consumidor tiene que alimentarse, está yendo a la distribución y sobre todo a distribución moderna, lo que se llama la distribución tradicional, pues lo que son pollerías o pequeñas carnicerías, también han desaparecido prácticamente, o bien porque están cerradas o porque su porcentaje de venta es muy bajo. A pesar de estar abiertas en muchos casos, la gente no consume en ellas, va al supermercado y compra todo, ¿no? Pues esto ha supuesto un cambio tremendo. ¿Qué más hemos tenido? Pues esta subida de consumo doméstico inicial ha sido mucho más pronunciada de lo que cabía esperarse. O sea, todo el canal se ha llenado. ¿Qué ha pasado? Pues desde el consumidor final que ha llenado la despensa por encima de lo que la tenía y seguramente ha llenado los arcones de congelador y pensando que pudiera haber una escasez sobrevenida, pues ha llenado su casa, ha llenado la despensa, los supermercados han llenado más, todo el canal se ha llenado por encima de lo que hubiera sido necesario y por lo tanto ha habido un pico de demanda muy fuerte, que después ha venido pues con una especie de resaca en la que se ha producido justamente lo contrario. O sea, los consumidores han estado durante un tiempo consumiendo menos, ahora ya estamos en una fase de normalización. Ahora ya sí se supone que simplemente hay un consumo de reposición y por lo tanto ya no hay vaivenes tan pronunciados como los que ha habido. Pero estos grandes bandazos que se han producido pues han sido muy complicados porque además no se sabía dónde iban a terminar. Otro patrón que ha cambiado, otro cambio importante es que han cambiado los cortes. En todo lo que es carne procesada, hemos visto que bueno, pues hay una tradición y esto pues supone un aprovechamiento de las piezas, ¿no? En el momento en el que se empieza a consumir más en alimentación, pues hay piezas que se consumen mucho, pero por ejemplo en el tema del pollo, pues ahora mismo al no venderse el consumo de la canal tradicional o el pollo de asador, ahora lo veremos un poco más de detalle, pues ¿qué está pasando? Que hay determinadas piezas que es la que se vende en el despiece de alimentación, que es el que se está vendiendo con más volumen del que había antes, pero no compensa el resto de canales. Este despiece hace que se descompense la producción de carne y también complica todo ello. Entonces, esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. Ahora está habiendo una especie de estabilización de consumo, dentro de que se mantiene, pues que al no estar Horeca, al estar alimentación, pues bueno, se mantiene más o menos ese mix artificial y por otra parte, ¿qué está pasando en el mercado? Bueno, pues a nivel general se están pidiendo ayudas por parte de los productores cárnicos, de los ganaderos. En esto ya ha habido, por ejemplo, en el ovino, ya se le están dando para determinadas circunstancias una ayuda de 30 euros por animal. Bueno, está empezando a haber una reacción por parte del Ministerio de Agricultura y bueno, se entiende que va a haber más. También hay un exceso de oferta de determinados tipos de piezas y se está pidiendo que haya ayudas para congelación, que básicamente supone un coste importante y que haría que se atemperara un poco la oferta para que cuando vuelva a haber otra vez demanda estuviera disponible esas cantidades. A nivel general, ¿qué es lo que podemos ver a medio o largo plazo? Pues bueno, aparentemente está subiendo el paro, está habiendo problemas con muchos sectores, la renta disponible lógicamente se verá reducida en una cierta proporción, por lo tanto el consumo probablemente también va a ir para abajo, ¿no? A esto le añadimos el turismo. El turismo tiene un efecto devastador. Es una parte muy importante del Producto Interior Bruto de España. No se espera que venga absolutamente ningún turista extranjero a lo largo de todo el año. Para el año que viene ya veremos. Probablemente haya una recuperación, pero no es evidente que vaya a ser para ponernos en línea con lo que había. Ni siquiera el año que viene, todo esto va a tener un efecto tremendo en los consumos, ¿no? Yo creo que estamos en un sector muy interesante, o sea, es un buen sector para estar en este momento, el sector de la alimentación, donde pues no tenemos nada que ver pues, con otras industrias que están sufriendo muchísimo. Nosotros estamos trabajando a pleno rendimiento en un mercado más complejo, pero bueno, no va más allá de eso, ¿no? Nuestra demanda más o menos está mantenida. Es posible que vaya un poco para abajo en el futuro, pero no se espera que sea de una forma muy drástica. ¿Qué está pasando especie por especie? Vamos a ver, pues si empezamos por uno de los más importantes, el avícola de carne, hemos visto esto que estamos hablando del impacto de hostelería ha tenido un efecto muy curioso. O sea, el 20-25% de los pollos de carne van para asador. Entonces, esto está dentro del sector de hostelería. Se han cerrado, de hecho es que además tienen licencia de funcionamiento de hostelería y han tenido que cerrar directamente. En este sentido, incluso creo que están pidiendo una recalificación de
el epígrafe para poder seguir produciendo a pesar de que siga el confinamiento, ¿no? De momento no lo están haciendo y hace que todo este enorme volumen de carne de pollo pues haya salido al mercado, se haya engordado pues para poder salir al mercado doméstico, ¿no?, de alimentación. Con lo cual ha habido una abundancia añadida en el primer momento, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, también, como hemos visto a nivel general, hay una mayor demanda en el sector de alimentación. Esto quiere decir que, bueno, esta sobreoferta más o menos se ha absorbido y a partir de ahí, pues bueno, ha venido el pico de subida, que más o menos ha ido bien. Y ahora lo que tenemos es una situación bastante balanceada, ¿no? La pérdida de la venta de hostelería se compensa en una cierta proporción por la alimentación moderna, por supermercados y grandes superficies, pero no completamente. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, el efecto más evidente que estamos viendo es la bajada del precio del pollo en la lonja. Bueno, esto de momento, pues lo previsible es que siga así. Lo esperable es que de alguna manera la industria se vaya acomodando a la nueva situación y cada vez se vayan incubando menos huevos, se vayan engordando menos pollos. De hecho, esto se está viendo ya. La entrada de huevo en incubadora ha bajado drásticamente. No sé decir proporciones porque estamos muy al principio, pero claramente vamos a ver que va a haber menos oferta pues de aquí a las 10 semanas, a los 3 meses en los que se pone a la venta la carne que ahora se empieza a incubar ese huevo. Entonces, para este verano, que es el pico de consumo, además de la carne de broiler, de la carne de pollo, pues se verá que la oferta que se va a poner en el mercado va a ser menor y esperemos que se acomode, en cierta manera, a la demanda. ¿Qué más reseñable? Pues, por ejemplo, en el ovino y caprino está siendo también un mercado muy movido. Por una parte, hemos tenido un efecto de la hostelería tremendo en lo que es todos los lechazos, ¿no? Realmente se están congelando porque no hay salida ninguna. Esto se utiliza en hostelería, en acontecimientos, en celebraciones y no está saliendo. Sin embargo, en la parte de los animales más crecidos hemos tenido un aumento de la demanda por parte de los países orientales para el Ramadán y después vendrá para la fiesta del Cordero. Entonces, por ejemplo, se ha conocido que Arabia Saudí ha hecho un pedido a España de más de 100.000 corderos vivos para entregar en estas semanas, ¿no? Con lo cual, esto ha tenido un efecto más o menos equilibrador y ahora mismo, aunque también ha bajado el precio de la carne de ovino, pero ha sido en menor proporción y además está más o menos mantenido ese equilibrio. Quiero decir con esto que, bueno, si habláramos especie por especie me llevaría mucho tiempo, pero en general lo que vemos es que el factor de las exportaciones, igual que ha comentado Sebastián, pues va a ser muy importante para el futuro, ¿no? Si conseguimos seguir siendo competitivos y exportar. Esto va a ser una almohadilla para que el efecto que tenga el mercado nacional no sea tan pronunciado. En general vamos a la baja con efectos diferentes según cada uno de las especies, pero bueno, con una expectativa de que todo se recupere en el momento en el que la hostelería vuelva a funcionar y el turismo reaccione. O sea, que no es una crisis que viene para quedarse, sino que más bien el problema va a ser el efecto en la renta disponible de la gente, lo que sí que de verdad va a dejar el efecto a medio o largo plazo. Gracias, Fernando. Yo, de hecho, quería hablar también de este sector Horeca, del que has dado unas pequeñas pinceladas, sobre todo ese descenso del turismo, cómo va a afectar, ¿no? Cómo va a ser la demanda, cómo va a sufrir el sector de la restauración con esta caída del turismo, Dani. Yo creo que tienes el micrófono silenciado, Daniel. Bueno, aprovecho la ocasión para contestar a varios amigos que han intervenido preguntando cuál es el impacto sobre el turismo, ¿no? He escrito aquí Jesús Mari y también José Luis Esteban. Bueno, ¿cuál es el impacto de la caída del turismo de los 84 millones? Pues si vienen 84 millones de turistas y están en España pues 8 días y se están gastando dinero, pues eso supone pues un 3% de los habitantes de España, más o menos. Y eso impacta en una reducción en el consumo de grano directamente. Nosotros calculamos que alrededor de 1,5 millones de toneladas, que son muchas toneladas, ¿no? Por tanto, el turismo sí que va a presionar verdaderamente en el consumo de cereales y de materias primas sustitutivas como proteínas, etcétera, ¿no? Y luego de Horeca ha hablado Fernando, que conoce más el tema que yo en Nanta, pero yo lo que, como resumiría, yo creo que va a afectar a los piensos específicos, más bien a las carnes premium, todas esas carnes que se distribuyen en el canal de hostelería, alguna buena noticia, como que esté incrementando la exportación de ovino, pero yo creo que los sectores de ovino, de caprino y de ibérico, pues obviamente reducirán su demanda, ¿no?
con la desaparición del canal y también con la reducción de la renta disponible, ¿no? Está por ver un poco qué va a pasar también con la carne de vacuno. Estamos viendo noticias de reducciones importantes en Estados Unidos en base a esta crisis, pero la carne de vacuno no deja de ser una carne premium, ¿no? Y sustituible, que en un concepto de disminución de la renta puede notarse, ¿no? Yo creo que todas estas carnes premium y los piensos, por tanto, dedicados a la alimentación de este tipo de animales, pues sufrirán más, ¿no? que los grandes, como el porcino o la avicultura, aunque también tendrán lo suyo, obviamente, como ha comentado Fernando. Muchas gracias, Dani. Pues déjame que salude a Fernando, que yo no sé si hemos conseguido ya retomar esa conexión. Perdón, Andrés, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. No sé qué pasa con el vídeo. ¿Me oís vosotros? Te escuchamos perfectamente. Es verdad que estamos teniendo algún problema. De paso, saludo a los 478 personas que están escuchando este webinar, que lo están viendo en la mayoría de los casos. Les recuerdo que si tienen algún problema, simplemente tienen que refrescar la imagen y así, en la medida de lo posible, se intentará volver a cargar el sistema y así podemos continuar precisamente con esas preguntas que estábamos lanzando. Andrés, concretamente te quería preguntar a ti sobre esos impactos de la demanda que podemos ver ya un poquito a largo plazo con una crisis económica como la que se prevé. ¿Qué opinión tienes respecto a esos impactos de la demanda? Bueno, mi opinión es que es prácticamente imposible hacer ninguna previsión. Primero, no sabemos en qué punto estamos. Si la referencia que queremos buscar para intentar valorar posibles escenarios en esta situación que vivimos es de la última pandemia o una de las principales pandemias que hemos tenido, como fuera del 1918, de la mal llamada gripe española, en aquella ocasión fueron 3 olas. La segunda y la tercera fueron mucho más letales que la primera. Por los datos que se han podido analizar posteriormente, muy difícil de predecir o muy difícil de sacar conclusiones de por qué en algunos países la mortalidad fue varias decenas de veces más alta que en otros. Con lo cual, si buscamos esa referencia, en 1918, recién salidos de una guerra mundial, con los virus que se descubrieron se entendieron lo que eran los virus a mitad de esa pandemia, compararlo con el momento actual es muy complejo. Si queremos buscar la última crisis económica que tuvimos, que fue la Gran Recesión, en general, bueno, pues una crisis de burbuja financiera y en España en concreto, muy acrecentada por la burbuja del sector de la construcción, y no tiene nada que ver, porque aquí ahora estamos hablando de algo mucho más transversal, no es algo que afecte a un sector en concreto, sino que afecta a toda la población. Lo que sí parece claro es que la caída de PIB va a ser brutal, se habla de entre un 8 en los más optimistas, un 13 en los más pesimistas. Yo creo que los más pesimistas realmente no dicen lo que piensan por miedo a que les echen del país, porque las cosas pueden ser complejas. Entonces, pintar escenarios en esta fase, yo creo que lo que hay que hacer es reflexionar sobre que el escenario va a ser increíblemente complejo y hay que estar permanentemente rediseñando y revisando las estrategias que queramos acometer para salir adelante. Sin perder el optimismo, sin perder la perspectiva de que estamos viviendo un momento muy interesante, pero cuidado con hacer previsiones demasiado a la ligera tan rápido, ¿no? Voy a aprovechar que tenemos a Andrés para que no se pierda esa conexión. Él es el presidente de Unistock Europe. Es, un gran conocedor de la logística portuaria, así que voy a aprovechar para preguntarte sobre las limitaciones estas que hemos visto provocadas por la pandemia, sobre cómo ha funcionado la infraestructura para el suministro al sector agroindustrial y también a nivel de tráfico transfronterizo, si ha habido disrupciones o no. Tú conoces perfectamente las actividades portuarias en países de origen. Andrés, ¿existen riesgos en la oferta por la paralización de actividades por el coronavirus? A ver, hasta la fecha no ha habido un impacto real en el funcionamiento, sobre todo si hablamos de los puertos prácticamente en general han estado todos funcionando con casi total normalidad, tanto en España como en Europa como en el resto del mundo. En España hubo una anécdota que se cerró el puerto de Algeciras porque los estibadores, esos compañeros trabajadores que tenemos, no se les ocurrió otra cosa que pedir una compensación extra por el riesgo que suponía trabajar con el COVID, ¿no? Que la patronal se negó a prestar y eso colapsó el puerto. Afortunadamente eso no ha tenido repercusión ni ha generado espejos en ningún otro puerto.
Ha habido sitios en los que se han aplicado cuarentenas un poco excesivas a los barcos, puertos en los que en Chipre hubo un momento en el que a los barcos según llegaban y no les dejaban entrar a puerto hasta que no llevaban 14 días fondeados, lo cual duró poco. En países de origen, en Brasil concretamente, han estado aplicando un criterio similar, contando con 14 días desde que había salido el barco del último puerto, que no tiene un cierto impacto, pero no demasiado. En cuanto al tráfico transfronterizo, sí que hemos tenido más impactos, por ejemplo, en Europa del Este, en países como Hungría, Bulgaria. Sí que ha habido situaciones en las que se aplicaban criterios similares de 14 días de cuarentena a los conductores de los camiones cuando cruzaban la frontera, y eso en una zona en la que los países son, bueno, relativamente pequeños. El impacto era grande. Luego se ha normalizado y a día de hoy ya no está teniendo el impacto que tuvo en su momento. Hay que tener en cuenta que ha habido un momento de un poco de pánico al principio de esta crisis, ¿no? Que la gente no sabía muy bien cómo reaccionar. Luego, cuando se han hecho los confinamientos en distintos países, diferenciando entre actividades esenciales y no esenciales, en aquellos en los que se han paralizado las no esenciales, eso al final ha tenido un cierto efecto en transporte terrestre porque elimina ciertos retornos que se suelen compensar con los transportes. Por ejemplo, en Francia ha tenido bastante impacto en transporte tanto por camión a ciertas largas distancias como por ferrocarril, con repuntes de precio, pues bueno, razonablemente altos. Pero dentro del contexto de lo que estamos viviendo, no me parece que eso sea lo más reseñable ni lo que vaya a marcar el asunto. Como os decía, el impacto de esas esperas un poco extras en algunos sitios, en ocasiones ha dado lugar bueno, pues a que se constriña un poco la oferta de flete y parecía que iba a provocar un pequeño repunte, pero no ha cuajado así, aunque para verlo, y voy a intentar, a ver si, aunque no funcione el vídeo, a ver si me deja compartir pantalla y os enseño unas pocas diapositivas que he sacado esta mañana. Andrés, me temo que no estamos viendo las diapositivas. Yo creo que es... Ahora justo aparecen. Perfecto. Bueno, esto es el Baltic Dry Index, ¿vale? Si veis la cotización del último mes, pues parece que sí que ha habido un pequeño repunte. Pero si vemos cómo fue desde principios de año, perdonad, esto va a saltos, esto es el último mes, esto es desde principios de año, ¿vale? Ahí ya no parece que el efecto sea tan notable. Si vemos los últimos 6 meses, pues vemos que los fletes no están ni mucho menos en un punto ni siquiera relativamente alto. Si nos vamos a un año, tampoco, y si nos vamos a 5 años, tampoco. Con lo cual, yo creo que podemos decir, bueno, cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Yo lo que creo es que no es, de momento, para nada el impacto que está teniendo en el transporte marítimo, el funcionamiento de los puertos, algo que vaya a marcar el escenario, ¿no? Decir si los países de origen clave para España, es decir, Argentina, Brasil, USA, Canadá, Ucrania, van a verse afectados, es difícil de predecir, ¿no? Pero mi apuesta es que no. No hay referencias válidas a día de hoy para prever lo que nos vamos a encontrar. Solo lo que mencionaba también Dani antes, ¿no? Que el hecho de que por primera vez en la historia el crudo haya cotizado en negativo, pues nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que hacer pensar que estamos entrando en territorio no mapeado. O sea, tenemos que estar sobre todo abiertos de mente para enfrentar escenarios que no eran imaginables hasta ahora. Pero yo creo que lo que vamos a vivir es muy distinto. Y además esto sucede en un momento en el que ya había muchas cosas muchas de las bases de nuestra cultura o civilización o sociedad, llámalo como quieras, que ya estaban siendo retadas, ¿no? Por fenómenos como el veganismo, como la economía colaborativa, la inteligencia artificial, el transhumanismo, o sea, todas estas cosas, todo este cambio de paradigma que tanto se oye hablar de ello, cuando viene un suceso como este, lo que pasa es que se aceleran y se profundizan. Ahora, ¿cómo va a afectar la mezcla de digitalización, COVID y necesidad de renta básica universal por el fin del trabajo, como decía Jamie Rifkin? Chico, eso en el webinar de pago que vamos a organizar la semana que viene lo aclaramos.
Bueno, pues quiero aprovechar para darte las gracias, Andrés, porque veo que estás poniendo todo tu esfuerzo en esos problemas de conexión que estamos teniendo. A los 469 que nos están escuchando, les tengo que decir que estamos recibiendo muchísimas preguntas. Entre ellas, por ejemplo, a Sebastián Arnau le queríamos dedicar una pregunta a propósito de la reducción en la demanda. Sebastián, ¿esperáis que exista un retraso en los movimientos de mercancía almacenada en puertos? En principio, volviendo a lo que es el hecho de que España somos importadores natos, yo diría de que, aparte de en algún momento, dado que hemos tenido cierta psicosis o cierto pánico por desabastecimiento de mercancías cuando empezó todo el tema, hablando de Brasil, Argentina, los famosos restricciones de los gobernadores de la zona de Timbúes, pero en principio, felizmente, aquí no pasa nada, ¿vale? Y las mercancías, yo diría que hoy por hoy, en el mercado español, hoy gozamos de una confortabilidad realmente generosa en los puertos, dado por lo que son compromisos de compras-ventas o bien de que el importador entienda de que es mejor tener la mercancía en destino en el lugar de consumo que en el de origen, ¿vale? Nuestros importadores conocen perfectamente cuál es la sistemática de las alternativas que hoy por hoy tenemos. Intraproductos, cambios geográficos, hoy es más competitivo Francia, hoy es más competitivo transportar desde Valladolid hasta Galicia que desde el puerto, etc. etc. ¿Vale? La previsible reducción de la demanda, repito que los importadores están tanto más al corriente que nosotros, hará que sencillamente los importadores, si estamos hablando, Daniel comentaba 1,5 millones menos de toneladas, de que sencillamente regulen su disponibilidad, sus llegadas en función de las previsiones que tengan. Adicionalmente, tal como pinta todo esto, creo que buscarán el equilibrio a nivel de las mercancías porque, como comentábamos antes, con un inverso en el mercado, ¿quién va a venir largo en los puertos sabiendo de que para julio la mercancía es más barata? Resumiendo, yo entiendo que más que un retraso en los movimientos de mercancías, puede convertirse la situación en una regulación y en un acomodo, ¿vale?, de las mercancías en los puertos en función del consumo de las mismas. No olvidemos que tenemos a la vista y a la vuelta de la esquina una más que generosa, previsible cosecha nacional, ¿vale?, con lo cual también son menos buques de llegadas. Y si el mercado me hace caso, darán fluidez del mercado nacional al mercado de consumidor, ¿vale? Y para terminar, ¿vale?, de que lo que retraso de mercancías implica para el sector consumidor, para el sector comprador, ¿vale?, representa costos de almacenaje y de financiación, algo que hoy por hoy no entra dentro de nuestros parámetros. Para finalizar, sencillamente quisiera manifestar y dar un reconocimiento de la misma manera que ha habido épocas les he metido palos hasta el carnet de identidad, como vulgarmente se dice. Hoy tenemos que agradecer y reconocer la profesionalidad de todos los actores integrantes en la cadena alimentaria: transitarios, consignatarios, portuarios, transportistas, que están dedicando todo su esfuerzo para que los suministros no se paren ni se vean alterados. Creo que es de reconocimiento y justo de que dar este reconocimiento, porque cuando ha sido la inversa, repito que también los hemos penalizado bastante. Sí, yo creo que también es muy justo precisamente ese reconocimiento que hacía Sebastián, y permíteme que cruce los dedos precisamente con esa buena cosecha que esperamos todos precisamente en el sector tener en este año 2020. Nos toca hablar también de las expectativas de llegadas de mercancías a corto plazo en los puertos. Permitidme que le plantee esta pregunta a Daniel Martínez, que él, como sabéis, es presidente de la ECEC. Sí. Bueno, como hemos dicho, diversos ponentes, las mercancías han seguido llegando con fluidez. En principio, esas restricciones que podían haber aparecido en el origen, como comentamos anteriormente y como también ha comentado Andrés, pues no se han producido y los barcos han seguido llegando con fluidez. Cuando nos apareció el COVID, pues habíamos stocks en España pues que cubrían la demanda de un mes y medio, más o menos, dependiendo de productos o no.
Había algunos productos con menos oferta porque estábamos al final de campaña y tenía que llegar la mercancía de nueva cosecha, sobre todo las harinas de soja argentinas, y en general, bueno, pues han seguido llegando y el suministro se ha mantenido con normalidad. Debería llegar menos mercancía en los próximos meses, pues por eso, porque estamos a final de campaña y porque luego llega la cosecha española. Por tanto, en principio, la previsión de llegada de buques debería de ajustarse, sobre todo desde aquí hasta mediados del mes de agosto, que empiezan a llegar maíces de origen, pues más bien en finales del mes de agosto que empiezan a llegar maíces de orígenes brasileños. En general, normalidad, van a llegar las mercancías que tienen que llegar, que estaba previsto que llegasen hace 6 meses. Habrá que ajustar un poco contra las demandas, contra la reducción de la demanda, pero la reducción de la demanda yo creo que va a ir más progresiva, va a ser importante, pero se refleja un poquito más tarde. Quizás lo que haga es que la mercancía en puertos quede un poquito más de tiempo almacenada. Y también otra pregunta que hacía Carlos Rayón, evidentemente, si tenemos una buena cosecha en España, pues la cantidad importada, pues lógicamente será menor, ¿no? Y si estamos viendo además una reducción de demanda, pues lógicamente estos niveles récord de importaciones que hemos visto en los últimos años, pues deberían de verse reducidos. Pero aún así España es un país deficitario. En España la cosecha de cereales oscila entre 18 y 23 millones de toneladas y el consumo son 40 y pico, ¿no? Con lo cual, por mucho que se reduzca el consumo, por muy grande que sea la cosecha, la importación pues seguirá viniendo y esperemos que no haya problemas, que esa segunda ola o tercera que se refería Andrés, pues no nos impida seguir suministrando con seguridad a nuestro sector. Voy ahora con una pregunta que nos lanzan desde el público, en este caso la fórmula Victoria Navas García. Dice, ¿han subido los precios en los aditivos para alimentación animal? Hay una parte importante de estos aditivos que procede de China. ¿Ha repercutido la paralización de productores de aditivos chinos en el precio debido a una disminución de oferta? ¿Ha habido un retraso en el suministro de estos productos? Yo creo que quizás Fernando Caja nos podría contestar a esta pregunta. Bueno, pues sí, efectivamente, ha habido una subida. Hemos vivido, o sea, en primer lugar hay una situación estructural y otra más coyuntural, ¿no? La estructural es que cada vez se produce más en China. Estamos viéndolo continuamente. Parece que en el futuro, si esto sigue en la misma progresión y es bastante probable, pues todas las producciones se vayan trasladando a China, ¿no? Con lo cual estamos concentrando en una especie de, en un solo país, pues una situación casi monopolística. Esto tiene sus riesgos y ahora lo hemos vivido claramente, ¿no? Por una parte, pues cada vez que cada año llega el fin de año chino, pues tenemos los problemas de que ahí se retrasan las entregas. Bueno, pues este año se ha juntado con el virus, hemos tenido un mes de febrero terrible y un atasco muy importante, tanto por la producción, que se han parado plantas de producción en China, como por la parte logística, el cierre de puertos y demás. Ahora nos estamos recuperando, pero la realidad es que los precios de momento se han quedado altos, han subido por este motivo, se han quedado altos y no se ve de momento la tendencia a bajar. Es verdad que si el consumo en Occidente y en general en el mundo pues acaba remitiendo, pues normalmente los aditivos deberían de bajar, pero ahora mismo no es una cosa que se vea evidente. Más bien la tendencia sigue siendo alcista. Gracias, Fernando. Pues nos toca hablar ahora de regulación, que es un sector muy importante con el que pretendíamos cerrar precisamente este bloque dedicado al sector agroindustrial. Es el turno de Carlos Arola, que como sabéis es de Arola Comercio Internacional y un buen conocedor de la regulación. Carlos, hemos visto que países como Rumanía, miembro de la Unión Europea, han tomado decisiones unilaterales para restringir la exportación a terceros países. ¿Cómo se ve la situación desde el punto de vista aduanero? ¿Se ha roto la unidad de acción europea? Y por otro lado, también te queríamos preguntar, ya sabes que entramos en tiempos de volatilidad e incertidumbre, como señalaba Daniel, en los mercados. ¿Qué esperamos a nivel regulatorio en el comercio internacional? Bueno, en relación a la primera pregunta, a la decisión de Rumanía de limitar o prohibir la exportación de determinados productos a terceros países, hay que decir que las aduanas tienen la obligación de aplicar la normativa fiscal, la normativa de seguridad, toda la normativa que tiene que cumplir una mercancía para entrar o
para salir de un país. También, evidentemente, tienen que llevar a cabo las decisiones que los gobiernos pueden tomar en temas comerciales, como podría ser este. Pero aquí hay una matización importante a tener en cuenta, y es que toda la política comercial de los Estados miembros de la Unión Europea con terceros países es competencia exclusiva de la Comisión Europea. Por lo tanto, Rumanía puede decir que hace esto, pero en la realidad no lo puede llevar a la práctica, ¿no? Al menos desde el punto de vista de lo que es hoy la Unión Europea. Y luego, cuando pregunta si se ha roto la Unión Europea, la Unión de Acción Europea, yo creo que sí. Yo creo que desgraciadamente la Unión Europea está pasando por una auténtica travesía del desierto. Tenemos muchos ejemplos de lo que no debería ser la Unión Europea. Tenemos el ejemplo de las políticas de inmigración, tenemos el ejemplo de Kosovo, tenemos el ejemplo de cómo la Unión Europea pasó de puntillas cuando Estados Unidos el año pasado estableció aranceles a determinados países de la Unión Europea, no todos, ¿no? Nosotros lo sufrimos especialmente con el aceite y con otros productos, mientras de Portugal o Italia no tenían este arancel que interpuso Estados Unidos. Pero se puede entender que en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, pues los países, ¿no?, adopten medidas más proteccionistas, incluso a nivel europeo, pero lo que no se puede perder es la esencia y los fundamentos de lo que es la Unión Europea. Y creo que esto es un poco lo que está pasando. Nos podemos remontar a la época en que nació la Unión Europea con la idea, ¿no?, de terminar con los conflictos durante los años 50, que acabaron en la Segunda Guerra Mundial. Vivimos, yo creo que una época de esplendor con la creación del mercado único en el año 93, la década del 2000 con la integración de todos los países del este. Pero desde entonces yo creo que ha habido un desengaño, un desencuentro, ¿no? Los países yo creo que no han querido ceder más soberanía a Bruselas, y la política fiscal, yo creo que es un ejemplo muy claro de ello. Y parecía que con el Brexit, pues se iba a iniciar una nueva etapa a nivel comunitario, ¿no? Posiblemente en ese aspecto el COVID ha venido en el peor momento y ha desencadenado pues una guerra. Daniel es más optimista, y es verdad que posiblemente no hay más remedio que entenderse, ¿no?, entre el norte y el sur, pero vamos a ver cómo queda este tema. Yo creo que políticamente la Unión Europea está realmente haciendo aguas, ¿no? Y en cuanto a tu última pregunta de los tiempos en que entramos, ¿no?, de la volatilidad de los mercados, de a qué nivel se van a regularizar los mercados, yo quisiera mencionar un artículo que se publicó en marzo del año 2018, que ahora ha hecho 2 años, un artículo del Deutsche Bank que se titulaba Los 5 retos del comercio internacional, y en el que se apuntaban 5 temas en los que se debería enfrentar el intercambio global de bienes y servicios. El primero de ellos era una política monetaria restrictiva que podía ocasionar variaciones en los precios y en los tipos de cambios, con alteración en las dinámicas del comercio. Esa situación hoy ha cambiado radicalmente a raíz del COVID, pero era una situación que venía lastrándose y que realmente los bancos centrales habían tomado posiciones al respecto. Segundo tema que mencionaba el artículo es la retórica proteccionista de Estados Unidos pasa a la acción. Recordemos en ese momento que el presidente Trump empieza a amenazar con la retirada del NAFTA de Estados Unidos. Se empiezan a imponer aranceles a las importaciones de paneles y células solares, al acero y al aluminio. Empieza, por tanto, una guerra comercial muy desconocida, yo creo, para la mayoría de nosotros. El tercer punto
que menciona el artículo son los incrementos regulatorios y de compliance que pueden suponer un problema para las pymes. Y todas las empresas queremos trabajar bien y todas las empresas estamos, yo creo que cada vez más obsesionadas con el compliance. Pero no todas las empresas tienen a veces los medios necesarios para cumplir cada vez con más regulaciones. Y eso es un hándicap para determinados mercados o para determinadas situaciones. El cuarto punto del artículo es el encaje del comercio digital, los retos de los gobiernos y los reguladores que comporta y conlleva el comercio digital y que estamos viendo lo que ha supuesto, ¿no?, durante estas semanas que llevamos de confinamiento, pero que los estados y en este caso la Unión Europea ya ha tomado medidas y el año que viene, a partir de enero, hay una nueva normativa en relación a este tema. Y el quinto punto del artículo son las tensiones geopolíticas y los desastres naturales. Las tensiones geopolíticas, que ya también también se ha comentado, como el rol de Estados Unidos, de China, el conflicto de Siria, etcétera, etcétera. Y los desastres naturales, al que hacía mención el artículo, es el calentamiento global, que parece que hoy no lo habíamos olvidado de él, pero que está ahí, ¿no? Y nos damos cuenta de dónde estaba si analizamos los índices de contaminación, cómo han disminuido durante estas semanas que llevamos prácticamente todos en casa, ¿no? Bueno, si el artículo hacía mención a estas variables, a las catástrofes naturales como un elemento a tener en cuenta en el comercio, ¿qué puede pasar con lo que ha sido o lo que está siendo el COVID? Que va mucho más allá de lo que podía ser en ese momento el efecto del calentamiento global en el comercio internacional. Yo creo que la situación que ha creado el COVID va a producir medidas inmediatas o a medio plazo por parte de los estados para proteger, por un lado, su economía, pero a la vez para proteger a sus ciudadanos, porque tenemos una crisis económica derivada de una crisis sanitaria. Y, por lo tanto, va a haber unas medidas que pueden ser realmente paradójicas, como pasó a mediados de marzo, cuando determinados países de Oriente Medio solicitaron certificados fitosanitarios para productos españoles que debían acreditar que la mercancía estaba libre de coronavirus. Entonces, ¿hasta qué punto esto va a poder o va a ser así? ¿Hasta qué punto la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ¿no?, va a poder realmente mantener o tener un papel relevante, ¿no?, y que bueno, se siga primando o pueda existir la facilitación del comercio que durante los últimos 10 años había llegado a límites realmente insospechados. Paralelamente a ello, puede darse también que los países realmente, y también se ha comentado aquí, ¿no?, que la exportación tiene que ser de nuevo una válvula de escape y una salida para esta situación económica, que los países vean realmente el intercambio comercial una solución y busquen el acercamiento, y que también eso comporte nuevas oportunidades para las empresas. Carlos, has hablado del comercio internacional. Permitidme que hablemos, si os parece, con Fernando Caja, de cómo los gobiernos a nivel mundial parece que están cambiando sus políticas comerciales. Fernando, ¿cómo va a afectar eso al comercio internacional? Bueno, es verdad que hemos estado viviendo unos cambios, ¿no? Después de una tendencia durante muchos años a liberalizar el comercio internacional, hemos vivido recientemente, pues desde hace año y pico, estamos sufriendo pues estas restricciones cada vez mayores, ¿no? Aranceles, limitaciones de todo tipo, es como una enfermedad también contagiosa y está arrastrando, ¿no? Esto terminó hace unas semanas de hablarse de ello, llegó a la fase 1 esta famosa del acuerdo entre China y Estados Unidos, en el que China se comprometía a una serie de compras y a cumplir con unas normas y bueno, en principio todo aquello aparentemente se ha quedado en papel mojado, ¿no? O sea, esto no se ha vuelto a hablar más. China es improbable que cumpla lo que
comprometió, y a partir de aquí toda aquella guerra está de momento en la nevera, ¿no? Está ahí pendiente de ver qué pasa con el resultado del virus. Sinceramente, esto es muy difícil de prever, evidentemente, pero mi opinión es muy negativa. Yo creo que el resultado de todo lo que está pasando ahora, en combinación con lo que pasó hasta hace muy poco, es que las cosas van a ir a peor probablemente. Vamos a tener, no sé si llamarlo guerra comercial o escalada, pero las cosas, pues vamos a tener cada vez más medidas restrictivas del tráfico internacional, claramente. Como mínimo se quedará como está y probablemente incluso vaya peor. Esto es mi expectativa. No siento ser negativo en este sentido, pero yo lo veo así. Las circunstancias económicas que vamos a sufrir, en las que hay unos países que aparentemente van a salir de alguna forma perjudicados, como China, pero que bueno, no va a ser, pero más o menos está saliendo ya de todo este tropezón, mientras que en Occidente lo estamos sufriendo de una forma muy directa, seguramente haga que una vez más haya una escalada en este sentido y se intente limitar las exportaciones de China hacia Occidente para que las economías de Occidente salgan menos perjudicadas de todo esto. Así que visión negativa por mi parte. Bueno, pues permitidme que salude de nuevo a Andrés, que no le vemos, pero creo que sí que le escuchamos. Y es que, Andrés, nos escuchas bien, ¿verdad? Os escucho perfectamente, espero que vosotros a mí también. Te escuchamos bien y además quería preguntarte por una cosa. Sabemos que participas en comités de Coceral y que estáis trabajando en proyectos innovadores para agilizar transacciones. ¿Podemos esperar que esta situación, la del coronavirus, impulse la digitalización de la documentación de embarques? Bueno, lo primero sí, Uristock es una asociación de operadores de agroalimentarios en puerto que comparte secretariado con Coceral y tenemos muchos grupos de trabajo conjuntos. Y uno de los, desde Uristock, tenemos claro que hay dos ejes que son ineludibles, que son la digitalización y la sostenibilidad, ¿no? Para cualquier empresa que quiera tener, una orientación estratégica medianamente saludable. Dentro de la digitalización hemos optado por trabajar en el proyecto del eFaito, que es un proyecto que se basa en el intercambio de documentos electrónicos para certificados fitosanitarios, que yo, como ya os he dicho antes, creo que este tipo de crisis lo que hacen es acelerar los cambios que ya están en marcha o radicalizarlos, por lo que creo que sí, la digitalización va a tener un empujón. También no puedo dejar de decir que me da pena que España no esté en Coceral o que solamente esté a través de Uristock en ese tipo de foros, porque, por ejemplo, el proyecto eFaito tiene 6 países que ya están trabajando con pilotos en ellos, y ninguno de ellos es España. Y siendo el país que más producto cereal importa de España, y que yo creo que mejor lo estamos haciendo, porque ser exportadores de la magnitud que somos de porcino, cuando somos deficitarios en cereal, quiere decir que somos francamente buenos gestionando las cosas, ¿vale? Jugamos con peores cartas que los demás y estamos ganando todas las manos. A eso me refería con la frase que pusimos en el PDF que hemos repartido, ¿no? Hemos conseguido hacer algo que es realmente loable como país, como industria, y esta crisis tenemos que tomarla como una oportunidad para todavía acrecentar más esa posición. Hacía Andrés alusión a un PDF, los que se han incorporado un poquito más tarde, que sepan que precisamente hemos distribuido a través de correo electrónico y muy probablemente lo hayan recibido ustedes, un PDF con más información sobre nuestros ponentes, sobre nuestros panelistas y, por supuesto, sobre esta sesión. Y estoy leyendo en el chat ahí al menos 3 o 4 preguntas sobre el famoso Levi. Yo creo que es algo que inquieta mucho a nuestra audiencia. Quería lanzarle una pregunta a Daniel Martínez como presidente de la ECEC. La pregunta es la siguiente, sobre el Levi. ¿Se puede suprimir desde Bruselas? ¿Qué está haciendo concretamente la AECEC en este sentido, Daniel? Bueno, es difícil decir si se puede suprimir o no. Nosotros estamos trabajando en explicarle a Bruselas pues una serie de casuísticas que recomendarían, pues digamos, hacer el cálculo correctamente e incluso suprimir el Levi, ¿no? A mí me gustaría, dentro de la ESE, reconocer el buen trabajo de nuestro secretario general, Diego Pazos. Ya desde hace varias semanas, casi cuando empezó esto, incluso un poquito antes, estábamos en contacto con el Ministerio de Agricultura y específicamente con la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, informándole al respecto para que hubiera trasladado a la comisión, ¿no? Como ha explicado bien Carlos, el cálculo es incorrecto. Estamos calculando un precio de referencia de entrada de maíz que no incluye un impuesto del 25% sobre el origen que se toma para ese cálculo, ¿no?
Y por otra parte, pues no tiene sentido poner un impuesto que perjudica principalmente a los países del sur de Europa, que son los que más están sufriendo esta pandemia y además van a tener por sus economías y por sus estructuras mayor impacto económico, ni tampoco parece que tenga mucho sentido poner un impuesto ni al pienso ni a la comida, ¿no? Y ahora con la asociación intentamos trabajar conjuntamente con otras asociaciones, también con las asociaciones sectoriales de ganadería y producción de piensos, que bueno, muchos de ellos están presentes y que quiero agradecer que estén presentes, pero también con asociaciones internacionales como ACICO o como GAFTA, y también nuestros miembros están trabajando a través de sus casas y a través de COCERAL para en Bruselas, que por lo menos sepan que las cosas no se están haciendo correctamente y que debería de haber una alternativa para ello. Esto es una cosa a plazo, pero nosotros por intentarlo no va a decaer. Bueno, Y pues por supuesto, una pregunta, perdonadme que me refiera, hay una pregunta aquí de Joaquín Gaitán, que bueno, Joaquín trabaja en Vertex, ¿no? El etanol es una industria muy importante también en España y además muy afectada por la crisis. En Estados Unidos pues se calcula que es 1/3 del consumo de maíz, ¿no? Pregunta si creemos que va a haber cambio entre el maíz, entre maíz y que se va a producir, a plantar menos maíz y más soja. Nosotros, bueno, estamos al principio de la siembra. Realmente ayer salieron los números y se ha plantado un 7% del maíz y un 3%, un 2-3% de la soja, ¿no? Con lo cual sí que estamos a tiempo físico de que independientemente de las semillas que estén pedidas, de que una parte, que siempre será una parte pequeña, se cambie de maíz a soja. Pero no creemos que sea demasiado porque, bueno, el año pasado con las inundaciones se produjeron ayudas hacia los productores de maíz y tienen que seguir sembrando maíz algunos de ellos. Y además el precio de referencia que pagan los seguros para el maíz es el de febrero, no es el de ahora, ¿no? Con lo cual creemos que sí, que podrá haber un cambio de última hora, de un pequeño porcentaje entre maíz y soja, pero no debería de ser tan relevante. Bueno, pues Perdóname que haya metido una pregunta en concreto, que me parece interesante. No, por supuesto, Daniel. Sí. De hecho, agradecemos esa pregunta a Joaquín Gaitán y hay muchas que se nos quedan en el tintero porque, lógicamente, el tiempo es el que es y nos ha dado simplemente tiempo para hacer una pincelada de este sector agroindustrial. Les decía que queríamos empezar puntuales y también queremos terminar puntuales. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado, precisamente todas las preguntas que nos han mandado. De hecho, quiero decirles que si se han quedado con ganas de más, pueden seguirnos a través de redes sociales y allí precisamente formular esas preguntas, en particular a través de la red social LinkedIn, donde nuestros ponentes podrán contestarlas. Yo les decía al principio que había 2 vías de comunicación con nosotros, la primera a través de esas preguntas y la segunda a través de una encuesta que les vamos a formular y precisamente la tienen ya disponibles a propósito de esta sesión, si les ha gustado y, por supuesto, si quieren ustedes participar en alguna otra sesión que podamos hacer en el futuro. Quiero dar las gracias a los ponentes que nos han acompañado. A Andrés Gómez Bueno, no te vemos, pero sabemos que estás ahí o confiamos al menos en que así haya sido. Él, como saben, es presidente de Unistock Europa. También a Carlos Arola, de Arola Comercio Internacional, un gran conocedor de la regulación. Muchas gracias, Carlos. Te he oído, Carmen, te he oído. Muchas gracias, Andrés, que no te vemos, pero sabemos que estás ahí. Sigo con Fernando Caja del Prado, que es director de compras del Grupo Nanta, que no se definía como especialista, pero yo sí se lo digo que es un auténtico especialista, gran conocedor de la alimentación animal. Sebastián Arnau, del Grupo Wild Company, es un gran conocedor de la alimentación animal también, en especial de ese sector del porcino. Muchísimas gracias, Sebastián. Y termino con el webinar con Daniel Martínez, que, como saben ustedes, es director de Cefetra. Daniel, muchísimas gracias a todos y a los más de 470 personas que nos han estado siguiendo a través de esta sesión. Les recordamos que la van a tener disponible a través de las redes sociales de Cefetra Digital Services y de Cefetra Ibérica, a través de LinkedIn, de Twitter, de Facebook y, por supuesto, de YouTube. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Sí.